¿Y si un solo proyecto pudiera cambiar el equilibrio del poder mundial? Ingenieros israelíes han lanzado un megaproyecto revolucionario en el desierto, con el potencial de transformar la geopolítica y la economía de la región. Hoy exploramos qué sucedió cuando Israel vertió agua en el desierto. Número 6. El desastre del Ever Given. Uno de los buques portacontenedores más grandes del mundo, fue volado de costado y quedó atascado en el Canal de Suez en Egipto. El Canal de Suez ha sido una ruta comercial vital entre Europa y Asia desde su finalización en 1869, y durante más de un siglo permitió a los barcos transportar mercancías de manera rápida y eficiente. Pero todo cambió el 23 de marzo de 2021, cuando se produjo un desastre marítimo masivo. Una repentina tormenta de arena hizo que el colosal portacontenedores Ever Given quedara atascado en diagonal en el canal, una de las rutas marítimas más importantes del mundo, y quedó bloqueado. La historia comenzó a principios de ese mes. El 13 de marzo, el Ever Given partió de Malasia, cruzando el Océano Índico hacia el Canal de Suez. El plan era atravesar el canal, entrar en el Mediterráneo y entregar carga en los puertos de Rotterdam, Felixstowe y Hamburgo. A principios de abril, después de 10 días de navegación sin interrupciones, el Ever Given llegó a la entrada del canal, donde se unió a un convoy de 15 barcos que se dirigían hacia el norte. Como quinto buque de la fila, el barco se encargó de que los pilotos experimentados del Canal de Suez lo guiaran a través del estrecho tramo de un solo carril del canal. Sin embargo, la situación no era nada normal. Los fuertes vientos y una severa tormenta de polvo hicieron que la navegación fuera extremadamente complicada. El inmenso tamaño del Ever Given, con un área de exposición al viento de 20.000 metros cuadrados, lo convirtió en una vela gigante. En comparación, los veleros más grandes tienen solo unos 5.000 metros cuadrados de superficie expuesta al viento. Esa mañana, vientos de 31 millas por hora golpearon el costado del barco con ráfagas que alcanzaron las 45 millas por hora. Cargado con contenedores, el Ever Given se enfrentó a una fuerza inmensa de más de 270 toneladas de presión de viento. Esto era como si 3 poderosos remolcadores empujaran contra su costado. En el estrecho y polvoriento Canal de Suez, la visibilidad era mala, y el barco luchó por mantenerse estable mientras navegaba por la primera curva a la izquierda. Los datos de los rastreadores de barcos mostraron que el barco se balanceaba de un lado a otro con el fuerte viento. Apenas 15 minutos después de entrar en el canal, el Ever Given viró a la izquierda y corrigió demasiado, preparando el escenario para el desastre. Impidió que todos los barcos entraran o salieran de una de las rutas comerciales más transitadas del mundo. Entró en juego un fenómeno conocido como el efecto banco. El estrecho espacio entre el costado izquierdo del barco y la pared del canal creó una alta presión de agua que empujó la proa hacia afuera. Mientras tanto, la baja presión en la popa succionó la popa hacia la orilla, como el aire crea sustentación sobre un ala. El resultado fue que el barco giró bruscamente, apuntando en diagonal a través del canal. El viento implacable empeoró la situación. A pesar de los esfuerzos de la tripulación, el Ever Given encalló. Minutos después, su proa se hundió en la orilla oriental, mientras que la popa se alojó firmemente en el lado occidental. El Canal de Suez, una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, quedó completamente bloqueado. Los primeros intentos de rescate comenzaron con 7 pequeños remolcadores que intentaban mover el enorme barco. Sin embargo, quedó claro que el Ever Given estaba atascado en ambos extremos. Cuando el día se convirtió en noche, los esfuerzos por liberar el barco fracasaron, lo que provocó una operación de rescate internacional. La tripulación comenzó a bombear combustible y 90.000 toneladas de agua de lastre para aligerar el barco. El miércoles 24 de marzo, las excavadoras habían trabajado para sacar la proa de la orilla oriental. El jueves 25 de marzo, 8 remolcadores se unieron al esfuerzo, asistidos por una draga egipcia llamada Mashawa. Durante 4 días, Mashaw retiró 30.000 metros cúbicos de arena de alrededor del barco. Pero incluso con la enorme excavación, el Ever Given se negó a ceder. Comenzaron las discusiones sobre la eliminación de algunos contenedores para reducir aún más el peso. Al día siguiente, la autoridad del Canal de Suez aceptó la ayuda de la Marina de los Estados Unidos, que envió expertos en dragado. Mientras tanto, una compañía marítima holandesa, Royal Boskalis Westminster, se hizo cargo de la operación. El domingo,
llegó un poderoso remolcador llamado Alp Guard. Con su fuerza de tracción superior, agregó músculo muy necesario al esfuerzo. El plan para liberar el Ever Given era simple en teoría, pero desafiante en la práctica. Equipos de Egipto, Japón y los Países Bajos trabajaron juntos. Usando su experiencia combinada, intentaron empujar la popa del barco lejos de la orilla occidental, mientras empujaban la proa hacia adelante con precisión y fuerza. En las primeras horas del lunes, 29 de marzo, la guardia de ALP finalmente logró avanzar. El Ever Given se movió ligeramente mientras los remolcadores lograron alejar su popa de la orilla. Para ayudar en el esfuerzo, Royal Boskalis calculó que agregar 2.000 toneladas de agua a los tanques de lastre de popa elevaría la proa lo suficiente para que los remolcadores lo liberaran. Programaron la operación con la marea alta de la superluna, maximizando sus posibilidades de éxito. Un segundo remolcador grande, Carlo Magno, se unió a la operación, agregando más fuerza de tracción. Juntos, estos dos gigantes se concentraron en empujar la proa hacia adelante, mientras que los remolcadores más pequeños se concentraron en empujar la popa hacia la orilla. Después de horas de intenso esfuerzo, el Ever Given finalmente volvió a flotar. Una vez liberado, el Ever Given fue remolcado al Gran Lago Amargo para su inspección y se reabrió el Canal de Suez. Sin embargo, el Canal de Suez es el único canal que atraviesa el mundo, con un 12% del comercio mundial, incluidos más de 1 millón de barriles de petróleo y un 8% de gas natural licuado, lo que ha provocado enormes pérdidas económicas. Según Lloyd's List, el bloqueo ha detenido 9.800 millones de dólares diarios, lo que equivale a 400 millones de dólares por hora. La crisis ha golpeado con fuerza y ha revelado hasta qué punto el mundo depende del Canal de Suez. Normalmente, por él pasan 50 barcos al día, que transportan el 12% del comercio mundial, pero no era la primera vez que su cierre provocaba caos. La última vez, la interrupción se prolongó durante más de una década, tiempo suficiente para cambiar el curso de la historia. El buque portacontenedores que había bloqueado el Canal de Suez durante casi una semana, por fin logró atravesarlo. Número 5. El monopolio del Canal de Suez. En 1888, las potencias europeas firmaron la Convención Internacional de Constantinopla, que garantizaba el libre paso de todos los barcos por el Canal de Suez, tanto en tiempos de guerra como de paz. Después de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones, una organización que luego se convirtió en las Naciones Unidas, otorgó a Gran Bretaña y Francia el control sobre varios territorios en Oriente Medio, coincidentemente alrededor del Canal de Suez, que se consideraban incapaces de autogobernarse. Francia a los británicos les dio Siria y Líbano, mientras que los británicos tomaron Irak y Palestina bajo su mandato. Las fronteras de estos territorios fueron trazadas por las potencias europeas sin la participación de las poblaciones locales. Estados Unidos se opuso a este sistema obligatorio, viéndolo como una manera para que las naciones europeas victoriosas remodelaran la región para servir a sus intereses, utilizando el derecho internacional para darle una fachada de legitimidad. Pero nada se pudo hacer para detener a estas potencias europeas. En 1921, Gran Bretaña separó Transjordania de Palestina, estableciéndola como un reino separado. Al año siguiente, Gran Bretaña formalizó su control sobre Egipto, afirmando efectivamente su dominio sobre el Canal de Suez. Incluso después de la independencia, Gran Bretaña y Francia mantuvieron un control económico y político significativo sobre las naciones recién formadas en el Medio Oriente. Sin embargo, en la década de 1950, el auge del panarabismo, un movimiento nacionalista destinado a unir a los países árabes, comenzó a remodelar el panorama político de la región. Número 4. El panarabismo. Sostenía que todos los pueblos de habla árabe desde el norte de África hasta el Golfo Pérsico eran un grupo unificado con una identidad y un destino compartidos. Si los árabes estaban verdaderamente unidos, necesitaban un líder que representara sus intereses colectivos. Ese líder, Gamal Abdul Nasser, quiso convertirse en uno. Nasser llegó al poder en Egipto en 1952, derrocando al rey Farouk en un golpe de estado. Veía al rey como un títere de Gran Bretaña, un símbolo del antiguo orden colonial. Después de tomar el poder, Nasser se convirtió en el primer líder árabe
en abrazar plenamente el panarabismo como política de Estado. Su objetivo era crear una nueva era libre de la influencia de las potencias coloniales. A los ojos de Nasser, Israel era una extensión del colonialismo occidental, un Estado artificial creado por los Estados Unidos y las potencias europeas para servir a sus intereses. Creía que Israel no tenía un lugar legítimo en Oriente Medio y que debía ser destruido. Las opiniones de Nasser sobre Israel también estaban teñidas de antisemitismo. Con frecuencia hablaba de una conspiración judía mundial y desempeñó un papel en la difusión del documento falso conocido como los Protocolos de los Sabios de Sión. Los judíos vivían aquí en Egipto y viven aquí en Egipto. A pesar de la propaganda, incluso negó el Holocausto y descartó la afirmación de que se perdieron 6 millones de vidas judías durante la Segunda Guerra Mundial como una mentira que no valía la pena tomar en serio. El gobierno de Nasser se apresuró a implementar reformas radicales, incluida la confiscación de la propiedad privada. Estas acciones audaces causaron alarma en Gran Bretaña, que había ocupado Egipto desde 1882 y consideraba que el país era fundamental para sus intereses. La principal de ellas fue la determinación de Gran Bretaña de conservar el control del Canal de Suez, ya que más de 2/3 del suministro de petróleo de Europa fluía a través del canal. Justo después de la Guerra de Independencia de Israel, Egipto bloqueó el uso del canal por parte de los barcos israelíes, cortando rutas comerciales vitales hacia África Oriental y Asia. También limitó el acceso de Israel al petróleo del Golfo Pérsico. Para muchos árabes, el panarabismo parecía la respuesta a su dolor colectivo, lo que impulsó a Nasser a una inmensa popularidad. Pero para los europeos, se trataba de una amenaza enorme que era necesario abordar. El primer llamamiento a la acción por parte de las potencias europeas fue que Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos aceptaran limitar las ventas de armas a Oriente Medio para mantener un equilibrio de poder entre árabes e israelíes. Sin embargo, Nasser, deseoso de fortalecer el ejército egipcio, recurrió a la Unión Soviética en busca de apoyo. Durante el apogeo de la Guerra Fría, los soviéticos estaban más que dispuestos a suministrar armas a Egipto, viéndolo como una oportunidad para contrarrestar la influencia occidental en la región. En septiembre de 1955, se anunció un acuerdo de armas masivo entre Egipto y la Unión Soviética, lo que aumentó las tensiones entre las potencias occidentales e Israel para beneficiar realmente a Egipto y, por lo tanto, a todo el Medio Oriente. Esta acumulación de armas, combinada con las animosidades existentes, en última instancia preparó el escenario para la Guerra del Sinaí del año siguiente. Como segundo llamado a la acción, Israel, Gran Bretaña y Francia decidieron actuar. El 22 de octubre de 1996, el primer ministro israelí David Ben-Gurión, el ministro de Defensa Shimon Peres y el jefe del Estado Mayor de las FDI, el general Moshe Dayan, se reunieron en secreto con funcionarios franceses y británicos en una casa aislada en Francia. Durante esta reunión, los franceses propusieron un plan audaz. Primero, Israel lanzaría un ataque contra las fuerzas egipcias en la península del Sinaí, creando la apariencia de un conflicto importante cerca del canal. Entonces, Gran Bretaña y Francia intervendrían, alegando que separarían a los bandos en pugna mientras aprovechaban la oportunidad para hacerse con el control del canal y posiblemente derrocar a Nasser del poder. El plan permitía a los europeos presentarse como mediadores imparciales, aunque su verdadero objetivo estaba claro. Aunque Israel desconfiaba de Gran Bretaña, dada su tensa historia, aceptó el plan a regañadientes. Como los franceses insistían en la participación de Gran Bretaña, las tres naciones firmaron un acuerdo secreto y la operación comenzó el 29 de octubre. Según el plan, las tropas israelíes avanzaron hacia el desierto del Sinaí con paracaidistas para capturar el estratégico Paso de Mitla, una ruta clave hacia el canal. Al día siguiente, las fuerzas israelíes habían tomado 3 bases militares egipcias y se habían acercado a 30 millas del canal. Entonces, Gran Bretaña emitió una demanda formal para que tanto Israel como Egipto retiraran sus fuerzas de la zona del canal. Como se esperaba, Egipto se negó a cumplir, lo que dio a Gran Bretaña y Francia un pretexto para actuar. El 31 de octubre,
Aviones de guerra británicos y franceses bombardearon los aeródromos egipcios, paralizando la fuerza aérea de Nasser. Mientras tanto, las fuerzas israelíes atacaron la Franja de Gaza para desmantelar la infraestructura de los fedayines y continuaron su avance a través del Sinaí, llegando finalmente a la ciudad de Sharm el-Sheikh. En una semana, Israel había derrotado decisivamente al ejército egipcio, asegurado el estrecho de Tirán y tomado el control de gran parte de la península oriental del Sinaí. La operación combinada logró temporalmente sus objetivos militares, aunque se enfrentaría a una fuerte reacción internacional en las semanas siguientes. Estados Unidos finalmente intervino y exigió firmemente que Gran Bretaña, Francia e Israel retiraran sus fuerzas. Bajo una presión creciente, las tres naciones cumplieron. El cierre completo del Canal de Suez desencadenó una importante crisis económica mundial. Después de la Guerra de los 6 días de 1967, el canal permaneció cerrado durante 8 años más, lo que puso de relieve su vulnerabilidad como ruta comercial crítica. Para Israel, estos cierres fueron particularmente devastadores. Con las rutas comerciales bloqueadas, el país sufrió importantes pérdidas económicas. Entre 1957 y 1967, solo unos pocos barcos lograron llegar al puerto israelí de Eilat cada mes, lo que limitó gravemente el comercio. La interrupción golpeó duramente a Israel, pero el comercio mundial sintió la presión, ya que dependía demasiado del flujo fluido del canal. Lo que el mundo no vio venir fue la preparación silenciosa de Israel. Una alternativa a eso estaba lista ahora para cambiarlo todo: el canal Ben Gurión. El concepto del canal israelí tiene sus raíces a mediados del siglo XIX, cuando los británicos exploraron la posibilidad de conectar el Mar Rojo y el Mar Muerto. En 1955, William Allen, un oficial naval y explorador británico, ideó una alternativa al Canal de Suez. Imaginó un canal que uniera tres grandes cuerpos de agua, el Mar Rojo, el Mar Muerto y el Mar Mediterráneo, como una opción más asequible en comparación con el Canal de Suez. Su plan proponía un enlace directo entre el Mar Mediterráneo y el Golfo de Aqaba, creando una ruta hacia el Mar Rojo y el Océano Índico. En la década de 1960, Estados Unidos también consideró un proyecto de canal para rivalizar con el Canal de Suez. Esta idea cobró fuerza en 1963 como respuesta a la nacionalización del Canal de Suez por parte del presidente egipcio Gamal Abdul Nasser en 1956. Sin embargo, el presidente Nasser no se deja intimidar y levanta la bandera de su país para simbolizar su acción. Sin embargo, no fue hasta 1994 cuando la idea del canal israelí se hizo ampliamente conocida. Bautizado con el nombre del primer ministro de Israel, David Ben Gurión, el proyecto generó un gran interés y debate. El proyecto tenía como objetivo unir el Mar Rojo con el Mediterráneo, comenzando en el Golfo de Aqaba, cerca de Eilat, pasando por el Valle de Arabá y continuando hacia el norte a lo largo de la cuenca del Mar Muerto. Luego bordearía la Franja de Gaza antes de conectarse con el Mar Mediterráneo. Esta ambiciosa ruta se extendía por unos 100 kilómetros y atravesaba el accidentado terreno del desierto del Negev y las tierras altas de Jordania. El 2 de abril de 2021, Israel anunció sus planes de comenzar a construir el canal Ben Gurión en junio de ese mismo año. Este proyecto planteaba un desafío directo a la dependencia económica de Egipto del Canal de Suez, que había sido una importante fuente de ingresos a través de los cargos de tránsito de los barcos que pasaban por allí. En 2021, 26.449 buques utilizaron el Canal de Suez, un 10% más que el año anterior. Los ingresos siguieron creciendo, alcanzando los $8.000 millones en 2022 y un máximo histórico de $9.400 millones en 2023. Sin embargo, si Israel construía un canal alternativo, Egipto corría el riesgo de perder una parte importante de sus ingresos y tráfico marítimo, una pérdida que podría tener graves consecuencias económicas. Israel sostiene que el canal propuesto proporcionaría una alternativa crucial para los grandes buques que no pueden pasar por el estrecho Canal de Suez debido a limitaciones de tamaño. Si se construye, el canal se extendería 293 kilómetros,
lo que lo convertiría en aproximadamente un tercio más largo que el Canal de Suez, de 193 kilómetros. Se estima que su construcción costará $55.000 millones, pero su potencial es inmenso. El control del canal otorgaría una influencia significativa sobre las rutas de transporte marítimo mundial de productos básicos como el petróleo y los cereales. Israel proyecta unos ingresos anuales de $6.000 millones o más por el canal, lo que consolidaría su posición como un actor importante en el comercio internacional. También se espera que el canal evite interrupciones en el comercio mundial, como el bloqueo del Canal de Suez en 2021 causado por el bloqueo, incluso cuando ahora es una de las rutas marítimas más importantes del mundo. Un buque portacontenedores gigante encalló en el Canal de Suez, después de perder la electricidad en una hora. Para abordar estos problemas, el canal Ben Gurion contaría con 2 canales paralelos, lo que permitiría a los barcos viajar en ambas direcciones sin demoras. A diferencia de las orillas arenosas del Canal de Suez, el canal israelí se construiría con paredes rocosas, lo que reduciría los costos de mantenimiento. Significativamente, Israel planea transformar el área circundante en un bullicioso centro de actividad, con nuevas ciudades, hoteles, restaurantes y lugares de entretenimiento a lo largo del canal. Cada canal está diseñado para tener 50 metros de profundidad y 200 metros de ancho, 10 metros más profundo que el Canal de Suez, capaz de acomodar algunos de los barcos más grandes del mundo. Este ambicioso proyecto, que puede llegar a medir 300 metros de largo y 110 metros de ancho, tiene el potencial de transformar el comercio mundial y establecer a Israel como una fuerza importante en la industria naviera. Pero cómo planea Israel ejecutarlo, sigue siendo un misterio. Número 3. Construyendo lo imposible. Entender cómo podría construirse el canal Ben Gurion. Echemos un vistazo a cómo se construyó el Canal de Suez en el siglo XIX, particularmente en las etapas iniciales de construcción. Los trabajadores dependían completamente del trabajo manual. Se suponía que la construcción llevaría 3 años, pero los trabajadores trabajaron día y noche. Miles de campesinos locales trabajaron con herramientas básicas como picos y palas, lo que resultó en un progreso lentísimo. Ante la escasez de trabajadores, el líder del proyecto, el diplomático francés Ferdinand de Lesseps, y la Compañía del Canal de Suez, recurrieron a la tecnología. Afortunadamente, en ese momento se disponía de equipos a vapor. Trajeron cientos de dragas y excavadoras especializadas impulsadas por vapor y carbón, que aceleraron significativamente el proceso. Estas máquinas lograron mover alrededor de 3/4 partes de los 2.600 millones de pies cúbicos de arena necesarios para completar el canal. Incluso con estos avances, el proyecto tardó una década en terminarse, 4 años más de lo esperado. Eso fue hace más de un siglo, y las técnicas de construcción han avanzado mucho desde entonces. Por ejemplo, en 2014, el Canal de Suez experimentó una importante ampliación. Los ingenieros cavaron un nuevo canal paralelo, modernizaron los puertos, construyeron túneles y establecieron zonas industriales y piscifactorías. Aunque el plan original era completarlo en 3 años, la obra se terminó en tan solo 1 año, después de que el presidente de Egipto presionara para que se avanzara más rápido. Se espera que el canal Ben Gurion, que sería mucho más largo que el de Suez, se beneficie de métodos modernos y podría completarse en 5 a 10 años. El proceso de construcción de canales no ha cambiado mucho. Los ingenieros crean un plan detallado. La excavación comienza con soportes para estabilizar las paredes. Luego se sella el canal para evitar fugas y se instalan esclusas para controlar los niveles de agua. Finalmente, se bombea agua de una fuente cercana para llenar el canal. Los expertos predicen que la construcción del canal Ben Gurion tardaría unos 5 años, involucrando a unos 300 ingenieros y trabajadores cualificados de todo el mundo. A lo largo del tiempo, se han sugerido varios métodos de excavación, incluida una propuesta particularmente impactante de 1963. Ese año, Howard David Maccabee, del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, propuso una idea impactante: utilizar 520 explosiones nucleares subterráneas para excavar un canal de 250 kilómetros a través del desierto del Negev. Este audaz plan formaba parte de la iniciativa estadounidense Project Plowshare, que exploraba el uso de detonaciones nucleares
para proyectos de construcción masivos. Aunque los detalles de la propuesta permanecieron clasificados hasta 1993, nunca se llevó a cabo, una decisión por la que muchos están agradecidos. La sugerencia mostró los desafíos de los métodos de excavación tradicionales, que se consideraban demasiado caros y poco prácticos para una tarea tan colosal. La visión del canal Ben Gurión sigue siendo una idea ambiciosa. Confinada al papel durante décadas, no se sabe con certeza cuándo o si la construcción comenzará alguna vez. Sin embargo, si Israel logra superar las etapas de excavación, canalizar agua a través del desierto sería otro desafío. Inundación del desierto. Número 2. Salvar el agonizante Mar Muerto. El plan, conocido como el Canal de los Dos Mares del Mar Rojo, tiene como objetivo unir el Mar Rojo con el Mar Muerto a través de un oleoducto de 110 millas. Si bien el proyecto se ha considerado durante años, surgió por primera vez en el siglo XIX, cuando el Imperio Británico buscó una ruta alternativa al Canal de Suez, que ya había sido construido por los franceses. En ese momento, era poco más que una idea ambiciosa sin planes concretos. La idea ganó fuerza en 2005 cuando Jordania, Israel y la Autoridad Palestina acordaron un estudio de viabilidad. En 2013, los países vecinos se habían comprometido a trabajar juntos en el proyecto. El oleoducto debía comenzar en Aqaba, en el Mar Rojo, y atravesar Jordania hasta la zona de Lisen, cerca del Mar Muerto. En el camino, habría pasado por plantas desalinizadoras y una central hidroeléctrica para proporcionar agua potable y electricidad a la región. El proyecto podría haber ayudado a combatir el rápido declive del Mar Muerto, que se ha ido reduciendo a un ritmo alarmante en las últimas 5 décadas. Su nivel de agua bajó 45 metros y siguió bajando unos 90 centímetros cada año, lo que provocó problemas ambientales como sumideros y retroceso de las costas. El coste inicial de la construcción del canal se estimó en $10.000 millones y se planeó que la primera fase comenzara en 2021, con un coste de $1.100 millones. Sin embargo, en 2021, el proyecto se suspendió debido a las crecientes tensiones entre los países involucrados. Dadas las circunstancias actuales, parecía cada vez más improbable que el Mar Muerto sobreviviera. Israel, que enfrenta su propia escasez de agua, ha estado utilizando tecnología de ósmosis inversa para desalinizar el agua de mar durante más de 2 décadas. Este proceso elimina la sal del agua de mar, proporcionando una fuente confiable de agua potable para el país. 5 plantas desalinizadoras a lo largo de la costa mediterránea suministraron agua a casi 10 millones de personas. Un uso clave de esta agua desalinizada fue reponer el Mar de Galilea, un lago de agua dulce en el norte de Israel que había sido un recurso vital durante miles de años. El Mar de Galilea todavía suministraba agua para la agricultura y los viñedos, lo que lo hacía crucial para las necesidades agrícolas de la región. A medida que subían las temperaturas y aumentaba la demanda de agua, el futuro del Mar de Galilea se convirtió en una preocupación creciente. Si el lago se secara, significaría un desastre para Israel. Para abordar esto, las autoridades propusieron un plan innovador: desalinizar el agua del Mediterráneo y bombearla al Mar de Galilea para mantener sus niveles. Si bien esto parecía una solución creativa, planteaba una pregunta apremiante. ¿Quién garantizaría que el agua que fluye desde el Mar de Galilea regresara finalmente al Mediterráneo? Eso ha sido una paradoja durante mucho tiempo. Sin embargo, la sólida base de Israel en ciencia e ingeniería le permite asumir esta ambiciosa tarea. Si bien el Canal de Suez sigue siendo inigualable en su capacidad para manejar grandes cantidades de carga, Israel ha explorado alternativas. Eilat, una ciudad en el Mar Rojo con un puerto en funcionamiento, ha presentado una ruta alternativa potencial al Canal de Suez. Esta nueva ruta podría haber permitido a Israel evitar el Suez por completo. Sin embargo, la idea planteó varios obstáculos. En primer lugar, la expansión del puerto de Eilat para apoyar una línea ferroviaria capaz de manejar volúmenes significativos de carga resultó imposible sin causar graves daños ambientales. En segundo lugar, el proyecto corría el riesgo de encender tensiones políticas con Egipto, que podría perder ingresos sustanciales del Canal de Suez. Por último, incluso con un puerto ampliado, el ferrocarril no podría acomodar los altos volúmenes de carga necesarios para que la ruta sea económicamente viable.
En definitiva, esta alternativa no podía competir con el Canal de Suez. La ruta propuesta solo podía manejar pequeños envíos y estaba pensada para servir como respaldo en caso de emergencia, como cuando el Canal de Suez estaba bloqueado o cerrado temporalmente. El barco portacontenedores que bloquea el Canal de Suez podría quedarse atascado durante semanas. En 2012, el gobierno aprobó planes para un enlace ferroviario con Eilat, diseñado tanto para el transporte de pasajeros como de carga limitada, un paso modesto en comparación con la ambiciosa visión del canal Ben Gurión. Número 1. El efecto mariposa. Israel ya ha dejado en claro algunos de sus planes al mundo, y uno que ha llamado la atención de muchos es el hecho de que el país pretende instalar dispositivos de vigilancia en las profundidades del canal, sistemas de monitoreo a lo largo de su longitud y una barrera avanzada para detectar armas. Cada barco que pase por él sería fotografiado utilizando sistemas de imágenes basados en láser, lo que garantiza una estricta seguridad. El canal Ben Gurión daría a Israel una mayor independencia, liberándolo de depender del Canal de Suez, que los estados árabes han utilizado como palanca contra la nación. Al controlar su ruta entre el Mar Rojo y el Mediterráneo, Israel podría fortalecer su posición en la región y reducir la presión externa. Una de las mayores ventajas militares sería la ubicación estratégica del canal. Podría reducir la importancia del Canal de Suez para el apoyo militar de Estados Unidos a Israel, lo que le daría a Israel aún más control sobre su seguridad. Sin embargo, hay una Gaza crítica. Gaza se encuentra en una posición clave para la ruta potencial del canal. Si bien la mayoría de los diseños propuestos evitan Gaza al tomar un camino más largo y sinuoso, una ruta directa a través de Gaza ahorraría miles de millones de dólares y reduciría significativamente el tiempo de viaje, pero esto requeriría que Israel tome el control total de Gaza, una medida que conlleva graves consecuencias políticas y humanitarias. Desde una perspectiva económica y estratégica, el canal podría sacudir el comercio global. Podría perturbar la iniciativa del Cinturón y la ruta de China y afectar los suministros de energía en regiones críticas como el Estrecho de Hormuz, por donde pasa el 30% de la energía mundial. Algunos expertos advierten que un cambio tan masivo en la dinámica del poder podría incluso provocar un conflicto global. Nos vemos en el próximo video.